Bueno, pues eh, he tenido una pequeña pausa y aquí voy a hacer un pequeño, bueno, un pequeño así, ¿no? Algunas veces, pues, algunas veces cuando alguien va a leer las lecturas en las sagradas, en misa, pues, pues muchas veces, no sé, a lo mejor es la primera vez, a lo mejor es una persona muy nerviosa. Y entonces, pues nada, llega de su sitio, se sube, se pone en el albón y empieza a leer. Y entonces, pues con mucha frecuencia, pues podemos ver que a lo mejor no se la escucha, ¿no? No se la escucha. Pero ella sigue leyendo, ya sigue leyendo. O él sigue leyendo. Y entonces yo algunas veces digo, hombre, pero no te das cuenta, no te das cuenta, no te das cuenta que tienes el micrófono apagado. No te das cuenta que a lo mejor el micrófono está muy lejos de tu boca. No te das cuenta que tú lees con poca potencia, que tu voz no es potente y que por consiguiente necesitas acercar el micrófono a tu boca. O que simplemente a lo mejor el micrófono no está encendido, pero no te das cuenta, no te das cuenta, y bueno, y a lo mejor pues una lectura y sigue leyendo, y yo digo, pero qué pena, no estamos escuchando, no estamos escuchando, yo que estoy cerca de ti no te escucho lo que está diciendo, los que están ahí atrás escuchan menos. Entonces muchas veces, pues no sé, por cuestión de a lo mejor por ser la primera vez o muchas veces por cuestión de nerviosismo, empiezas a leer y no te das cuenta de que la gente no te está escuchando, ¿no? No te está escuchando. Otro problema ya es cuestión de que si vocalizas o no vocalizas. Otro problema ya no es problema de escuchar, el problema es de entender. Yo no hablo aquí de vocalizar y de entender, hablo del grado se me hace- del grado de la voz, de la voz, ¿no? Del sonido, de grado de sonido. Bueno, pues lo que estoy diciendo aquí, que no lo digo no lo digo en plan de crítica, no, lo digo en plan de que con frecuencia, ¿no? Así que como otros problemas que tenemos siempre en las iglesias y yo creo que en todos los sitios, yo no sé. Vamos a hacer una gran actividad y se va a reunir mucha gente. Bueno, pues al final, ¿cuál es el problema? El problema son los micrófonos. No se escuchan, es muy alto. Bueno. Otros problemas es que, por ejemplo, hay dos personas hablando que están juntas y están utilizando dos micrófonos. Y entonces sabemos que lo que sale por el micrófono, lo que hablamos por el micrófono, sale por los altavoces. Y si los altavoces están un poco altos, pues ese mismo sonido se vuelve a meter por el micrófono. Y entonces el micrófono ya está recibiendo tu propia voz, que es tu propia voz, y luego otra voz, que es la voz del altavoz, ¿no? Y entonces luego ahí se crea ahí un ruido espantoso, terrible, ¿no? Entonces, eso solamente cuando se utiliza un micrófono. Pero cuando se utilizan dos micrófonos, todavía peor, ¿no? Y entonces, algunas veces, cuando se utilizan dos micrófonos, pues la solución es muy sencilla, la solución. El que no está hablando, que cierre el micrófono. Y cuando hable, pues que le abra, ¿no? O sea, que no estén los dos micrófonos abiertos, encendidos, ¿no? Porque entonces pasa lo mismo que con un micrófono, pero el problema se duplica, porque entonces son dos micrófonos y tal y tal. Entonces hay cosas muy sencillas, pero que bueno, pues son muy sencillas, pero son tan sencillas, y además luego, volviendo a lo mismo, a lo mejor es la primera vez, luego los nervios y no sé cuántas cosas más, el caso es que de hecho pasan estas cosas que en realidad son sencillas de resolver, ¿no? Bueno, esto lo digo de lo que yo he visto, lo que he visto, ¿no? Pero entonces ahora yo voy a hablar algo que también me ha ocurrido a mí y que ahora mismo pues me ha venido a la mente, ¿no? Entonces yo estoy hablando ahora pues con este aparato que tengo en mi mano al lado de mi boca, ¿no? Y entonces pues a mí también me pasa lo mismo, o sea, la falta de experiencia
Pues bueno, pues tú, pues no sé, ¿no? O sea, también cada vez que una persona va a grabar algo, pues también se pone nerviosa. Y bueno, yo creo que también yo me pongo nervioso. Yo creo que eso, ponerse nervioso es algo natural, ¿no? Sobre todo cuando tienes un aparato que te está grabando, ¿no? Y entonces el problema está en que el aparato se convierte como en nuestro Señor. Y nosotros somos el Señor del aparato. Pero el aparato se convierte en nuestro Señor. Es decir, nosotros no controlamos el aparato, sino que el aparato nos controla a nosotros. Pero el problema está en que es un control un poco idiota. Es un control, el aparato nos controla a nosotros de una manera muy idiota. Y ¿por qué muy idiota? Porque de hecho, por lo menos este aparato y los demás aparatos, pues no quiere decir que tengas que hablar continuamente hasta que le apagues. O sea, no necesitas apagar el aparato. No necesitas apagar el aparato para parar de hablar. O sea, algunas veces necesitas a lo mejor beber un poquito de agua. O algunas veces no necesitas agua, pero simplemente por lo que acabo de decir yo antes. Bueno, voy a hacer una pausa. Pero algunas veces no. Este aparato está funcionando y hasta que no termine, hasta que no termine de hablar, este aparato no se apaga. O hasta que este aparato no se apague, yo no puedo terminar de hablar. Gracias a Dios, estos aparatos pues tienen un botón que se llama pausa. Hay un botón que se llama stop y hay otro botón que se llama pausa. Y entonces, por la falta de experiencia, pues nosotros nos olvidamos con muchísima frecuencia del botón de la pausa. No hace falta apretar el stop, porque si apretamos el botón del stop, entonces terminamos un documento y empezamos otro documento. Entonces no hace falta hacer otro documento. O sea, si queremos hacer otro documento, hacemos otro documento. Entonces apretamos el stop. Pero si queremos seguir hablando y si vemos que necesitamos un poco de respiro, un poco de descanso, pues entonces no hace falta apretar el stop y entonces crear un segundo documento. Simplemente, así de sencillo, pues apretamos el botón de la pausa. Entonces, bueno, pues tomamos un trago de agua o nos damos una vuelta y entonces pues seguimos con el mismo documento, ¿no? Bueno, pues eso es lo que hay. Entonces yo creo que a partir de ahora me voy a esforzar un poco más en recordar que este aparato no solamente tiene el botón de stop, sino que además del botón de stop tiene el botón de pausa. Y yo creo que yo creo que a lo mejor tengo miedo un poco a pensar en lo que estoy hablando, estoy pensando que a lo mejor luego cuando termino esto, a lo mejor tengo miedo a pensar en lo que yo mismo he dicho, porque hay muchas cosas que se dicen así y que a lo mejor lo estamos diciendo con un sentido muy concreto, muy particular, pero que luego luego lo escuchamos en otro momento, nos damos cuenta que lo que hemos dicho que ha sido dicho pensando en este caso concreto, nos damos cuenta que aunque haya sido dicho para este caso particular, de hecho se puede aplicar a muchos casos. Y entonces, claro, cuando podemos aplicarlo a muchos casos, pues a lo mejor puede pasar que no queremos escucharlo, porque entonces vemos que si lo escuchamos seriamente, pues eso mismo que hemos dicho nosotros, en eso mismo que hemos dicho nosotros, está la solución de un problema que tenemos y ese problema no le queremos resolver. Y al no querer resolver el problema,
El problema es el mismo que estamos tratando desde el principio. El mismo. El mismo. ¿Por qué yo no quiero, por qué no quiero yo enfrentarme conmigo mismo y resolver este problema? Pues es el mismo problema. Estamos hablando de por qué nosotros no queremos dejar entrar a Dios en nuestros corazones, o si entra le echamos, o etcétera, etcétera. Es el mismo problema. Es el mismo problema. No querer resolver un problema que tenemos